o deberes de la nueva vida, y quitar las palabras sociales. Deberes de la nueva vida. Muy bien. Dice en verso 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Verso 25, ya para terminar el capítulo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Muy bien, tomen sus lugares. Y bueno, quiero introducirme con este pensamiento. Amén. En esta vida o en este mundo vivimos para servir a Cristo. ¿Sí? Estamos en este mundo para servir a Cristo. Muy bien, y que se nos meta en esto como un pensamiento por el cual nosotros hoy vivimos, por qué existimos, por qué Dios nos ha dejado vivir y por qué nos ha salvado, por qué ha hecho lo que Dios ha querido con nosotros. Bueno, con un propósito, y el propósito de nuestra existencia en este mundo, en esta vida aquí, es para servir a Cristo. Y esa es nuestra alegría. Fíjense, esa es nuestra alegría, es nuestro gozo, es nuestra paz, esa es nuestra satisfacción. Al servir al Señor está nuestra alegría, está nuestro gozo, esa es nuestra paz verdadera y esa es nuestra satisfacción. No es mi cónyuge, no son mis hijos ni mis padres o mis padres, no son mis amigos o parientes, no. Sino la motivación y el gozo de mi vida es Cristo. Yo sé que muchos pensamos, ¿por qué vivimos en esta vida? Y podemos decir, bueno, yo vivo porque tengo hijos, porque tengo esposo, porque tengo esposa, porque tengo familia, tengo parientes, o porque tengo muchos amigos, tengo un objetivo por qué vivir. Y bueno, pareciera que eso es una buena razón, pero en realidad para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el que tiene una nueva vida, su deber es vivir para Cristo. Su deber es vivir para el Señor. Y esto en verdad es lo que le produce esa verdadera paz, alegría, gozo, satisfacción, más que lo que puede producir o dar de satisfacción cualquier otra situación en nuestras vidas, sino el propósito de vivir para Dios, para el Señor Jesús. Eso es lo que verdaderamente es nuestro enfoque de vida, es el deseo de vivir para Él y servirle. Y si uno tiene tacto con Cristo, una comunión con Cristo, uno quiere que los demás también lo tengan, lo que uno tiene, que los demás también lo experimenten ellos mismos. Amén, hermanos. Esa es parte de una nueva vida
En otras palabras, esa es la mayor motivación de vivir. ¿Se entiende, hermanos? Digo, nosotros somos pasajeros, nuestros hijos pueden dejar de ser, nuestros padres pueden dejar de ser, y en un momento dado nos tenemos que dar cuenta que ellos no son, o nosotros no somos la motivación mayor para el verdadero cristiano, sino que Cristo es la verdadera motivación para todo cristiano, y el enfoque de vivir para Dios le va a estimular ese deseo tan fuerte, esa motivación única para poder querer vivir en este mundo. ¿Se entiende? ¿Se recuerda cómo vivieron los cristianos en el tiempo cuando comenzó la iglesia? Con un énfasis tan grande de que daban sus vidas por el Señor. Y su motivación no era de que por demostrar a sus amigos o a sus hijos o a sus hermanos o a sus parientes, ellos eran capaces de ir a la horca o ir a la hoguera o morir encerrados en un lugar en medio de leones o ser perseguidos o sufrir. No fue la motivación la familia, no fue la motivación la iglesia, no fue la motivación ningún cónyuge, sino que la motivación es Cristo, el que produce en nosotros esa alegría inefable, ese gozo indescriptible, ese amor por servir a Dios, por seguirle, que no puede producir ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Digo, hay tal vez personas, en este caso muchas veces son los hijos cuando están jóvenes, que les cuesta venir por voluntad propia y vienen por intuición de los padres, por el ánimo de los padres, la motivación de los padres. Pero conforme pasa el tiempo, esa motivación no es tan fuerte. Es aquí que eso por un momento lo pueden practicar de venir, pero si no está en ellos el deseo puro y la motivación que el Señor nos da, pues pasa el tiempo y pueden desanimarse, ya no pueden seguir avanzando en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque se necesita una verdadera motivación que viene de parte de Dios en el servirle. Amén. Muy bien. Así es que vivimos para servir al Señor. No vivimos para agradar al mundo, no vivimos para agradar a nosotros mismos, sino que nuestro enfoque es, mientras estamos en esta vida, es para vivir para el Señor. Veamos un poquito más ahí en el contexto de Colosenses, que leímos el capítulo 3. Precisamente nos habla de deberes de la nueva vida, y esto es servir al Señor, la nueva vida en Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, su deber es vivir, servir a Cristo. Vivir para Cristo y servir a Cristo. Vea conmigo en el capítulo 3, verso 5, lo que era la antigua vida. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros,
si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué vemos aquí? En contexto vemos o ya vimos que antes de nacer de nuevo, antes de ser creyentes de verdad, antes de haber recibido el regalo de Dios, la vida nueva, la salvación eterna, el Espíritu de Dios, nosotros vivíamos en otro estilo de vida. Y como por naturaleza, por nuestros deseos pecaminosos, no servíamos a Dios, sino que servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado y servíamos a nuestro perverso corazón o nuestros deseos malvados, ¿cierto? Pero ahora en Cristo nuestro deber es desechar el mundo, aborrecer el pecado, seguir a Dios con todo nuestro ser, día y noche, servirle con todo nuestro esfuerzo, de manera que así como una vez vivimos fuertemente para el mundo y para el pecado, ahora utilicemos también ese ímpetu, esas fuerzas, nuestro cuerpo, nuestra energía, para servir al Señor Jesús. Amén. Muchos de nosotros, sin duda, cuando vivimos en nuestra vida pecaminosa, teníamos tantísima energía para vivir en esa vida desordenada, y nunca nos faltaron desánimos ni fuerzas para vivir en ese estilo de vida, ¿cierto, hermanos? Éramos los número uno, los primeros para estar allí, para empezar la fiesta, para dar el ánimo a los demás, porque como naturaleza de nuestra vida pecaminosa no nos sentíamos que estábamos haciendo algo indebido y teníamos ímpetu, teníamos fuerza para hacerlo. Bueno, hoy que somos hijos de Dios, debemos tener ahora el enfoque en servir al Señor y que ese deseo de agradar a Dios nos cause en nosotros una energía, una fortaleza, una satisfacción, una motivación para hacerlo con fuerza y con ímpetu. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de darle gracias a Dios en todo tiempo, que siempre estemos pendientes de servir al Señor en todo lo que esté a nuestro alcance y en todo lo que el Señor nos permita hacer para Él. Amén. Que no seamos, digamos, de aquellos aguafiestas, ¿no? De aquellos que cuando íbamos al baile o estábamos en el mundo, no faltaba que hubiera uno que apagaba la fiesta, ¿no? ¿Qué hacíamos con él? Decíamos, vete para tu casa, tú no viniste al baile a bailar, vete para tu casa. Y nosotros como creyentes debemos ser aquellos que también seamos motivados y a través de nuestra motivación también motivar a otros. Por eso dije hace un momento que al nosotros tener tacto con Cristo, una comunión con Él, también nuestro deseo va a ser que otros conozcan el Señor, que experimenten lo que es la nueva vida en Dios. ¿Sí? Que nosotros hemos recibido esa alegría, ese gozo, y que nuestro deseo es que otros también lo puedan tener. Amén, mis hermanos. Muy bien. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 12 y el verso 20. Juan, el capítulo 12, verso 20. Dice así: había ciertos griegos
entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Fíjese, esta es la palabra que quiero traer de estos versos que hemos leído. Yo sé que está en contexto de estos hombres que al parecer estaban bien interesados en Jesús. ¿Cuántos no vinieron, hermanos, bien decididos a servir al Señor y de buen corazón? Y yo creo que aquí venían estos que eran unos, ¿qué dice? Griegos, no eran judíos. Y vienen bien interesados, vienen decididos a entregar sus vidas al Señor, creo yo, como muchos de hoy en día lo hacen. Pero Jesús está hablando de que ha llegado la hora o que ha llegado el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está cerca su tiempo de ser entregado para ser crucificado y bueno, pero Él les da aquí un ejemplo. En el verso 24 dijo que de cierto digo que si el trigo o el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esto es algo para aprender que todo aquel que quiera seguir a Cristo debe morir. Debe morir a su naturaleza pecaminosa, quiero decir, a su práctica de vida sin Cristo. Porque si no puede morir a eso, no puede ser nuevamente un fruto nuevo, no puede nacer de nuevo. Por eso el bautismo dice que sepultados pues con Cristo Jesús, hemos sido muertos por medio del bautismo, simbolizando nuestra vida pasada, nuestra vida pecaminosa. Y de la misma manera que Cristo resucitó de los muertos, también así es para que nosotros en una semejanza también andemos en una vida nueva. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, no hay fruto. ¿Sí? Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este es el punto. Si nosotros hemos decidido servir al Señor, no podemos tener una vida de contacto con el pecado y con el mundo. Morimos para el mundo y vivimos para el Señor, para poder dar fruto. Muy bien, verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así es que el verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿qué nos dice este verso que hemos terminado de leer? Si alguno me sirve, el llamamiento es seguir al Señor, seguirlo.
seguir sus pasos, seguir la voluntad de Dios, entender que de ahí en adelante nosotros hemos decidido perder nuestra vida en este mundo. Perder nuestra vida no significa perderla físicamente ahí. Significa nuevamente nuestros hábitos pecaminosos, el amor al dinero, el amor a las pasiones carnales y todo aquello que significa el mundo, perder la vida en este mundo. No significa porque yo me muera como un mártir, hay quienes mueren como un mártir pero nunca aborrecieron el mundo. Está diciendo que nosotros debemos morir a este mundo. Entonces, de esa manera, entregarnos a un servicio a Dios plenamente. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y hay una promesa aquí muy grande. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué lindo, qué lindo. Yo sé que esto suena como que nos estamos ganando algo al servir al Señor. Y yo creo que no es el enfoque de tratar de dar un mensaje, hermano, de decir, sírvale al Señor porque el Señor te va a honrar, el Señor te va a recompensar con alguna recompensa muy grande, como pensar en cosas terrenales, pues. Un premio, yo voy a recibir un premio y causar una emoción como diciendo, ¿qué me va a dar? ¿Me va a dar una casa? ¿Me va a dar un terreno? ¿Qué me va a dar? No. Yo creo que este énfasis de que vamos a estar ahí junto al Señor y que nos muestra como una recompensa que aquel que le sirva, aquel que le siga, va a estar ahí como diciendo, va a recibir muchos beneficios, pero el enfoque no es, como dije hace un momento, para que nos ilustremos en nuestra mente, ¿qué me va a dar el Señor? ¿Qué cosas voy a tener como la ambición terrenal que a veces tenemos aquí? Sino que el énfasis es que por haber vivido para el Señor en este mundo, definitivamente la eternidad que pasará después será al lado de Dios, viviendo con Dios para siempre, conviviendo con Él para siempre en la eternidad, donde Él nos ha prometido que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Por eso ahí la palabra, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué va a pasar con los que no sirvieron al Señor? Dice que en aquel día harán lamentación. Mientras que aquí vemos un enfoque totalmente bueno y diferente al de un castigo, sino que habla de honra. Habla de algo que nos va a dar alegría, que nos va a dar una satisfacción que podamos haber servido, vivido para el Señor en nuestros cortos años que tengamos, porque para pasar luego una eternidad al lado de nuestro Dios va a ser algo tan incomparable. Así es que nuestro tema es, hermanos, vivamos mientras estamos en este mundo para Cristo. Nuestra vida es para vivir para Cristo. Y de eso nos hablaba también el apóstol Pablo cuando decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Tanto físicamente morir como a los deseos también de este mundo es ganancia. ¿Cuántos sabemos que los que viven en el mundo, hablando de la vida pecaminosa, en la vida abundancia de pecado, que para ellos es vida? ¿Cuántos sabemos que esa es una mala vida? ¿Cierto? Así es que entre más morimos para ese mundo, más vida tenemos en Cristo. Una mejor vida, una mejor forma de satisfacción en nosotros mismos y sin duda, hasta parte de ella, no solamente moral, sino también físicamente, de seguro podremos disfrutar, porque cuántos por vivir en esa vida
del mundo han caído en vicios, y cuanto mal hay, y como consecuencia han venido a pagar alto precio, ya sean consecuencias, sino de muerte. Han quedado viciados, han quedado ciegos, han quedado enfermos, según lo que hayan ellos tenido de vicios, y han lamentado después de haber vivido en ese mundo sumergido. Así es que entonces, el vivir para el Señor en este mundo, hermanos, en verdad hay mucha ganancia, no solamente en este mundo, sino en la venidera también. Amén. Así es que vamos a seguir adelante con el énfasis de servir al Señor cada día. Ya no somos siervos del pecado, ni tampoco somos instrumentos de este mundo. Más bien somos vasos de la casa de Dios, vasos hechos para honrar al Señor Jesús. Amén. Pues que esa sea su motivación, que esa sea su fuerza, Cristo. El servirle le va a dar paz, el servirle a Él le va a dar gozo, el servirle a Él le va a dar una satisfacción y una gran alegría que hemos experimentado los que ya vivimos para el Señor y servimos al Señor. Amén. Muy bien, póngase de pie y vamos a darle las gracias a Dios porque Él nos escogió para servir. El apóstol Pablo decía que él experimentaba un sumo gozo en las tribulaciones por el acto de servir a Cristo. Él nunca llegó a quejarse, decir lamento ser cristiano porque mire lo que paso y padezco, sino que aún en las tribulaciones decía que eran de sumo gozo. El servir a Cristo produce gozo. Ya no se trata esto de religiosidad, ya no se trata de no todo aquel vínculo religioso que no se experimenta la vida de Cristo, la vida nueva, sino de en realidad sentir los beneficios de ser hecho hijo de Dios para poder soportar en este mundo las tribulaciones y todo lo que se presenta, para que en medio de eso estemos felices y gozosos. Romanos 12:12 es lo que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Los discípulos en el principio, cuando fueron azotados porque estaban predicando el Evangelio y alguien fue sanado, un cojo que había sido cojo de nacimiento, ¿qué sintieron ellos cuando le azotaron? ¿Qué sintieron cuando les amenazaron? Dice que venían celebrando con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de servir al Señor. No vinieron llorando, no vinieron lamentando, vinieron glorificando a Dios con el ardor en la espalda de los azotes, pero ese dolor, en vez de traer como amargura o el dolor, digamos, de desánimo, porque si mira, sirvo al Señor y mira mi recompensa, no, eso era como una gasolina al ánimo del creyente. Es decir, qué dicha el poder participar de los vituperios de Cristo. Totalmente es una felicidad. Y el apóstol Pablo por eso le dijo a Timoteo dice, si padecemos con Cristo, también con Él reinaremos. Así es que mantente firme, Timoteo, no desmayes. El servir al Señor es una gran alegría. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, porque nos ha librado de la condenación y también de la tentación del mundo.